Este es el 10º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Un espacio para pensar algo de lo que nos trae el cielo a nuestras vidas. En esta semana nos encontramos con dos grandes conglomerados de planetas. Por un lado tenemos varios planetas en el signo de Aries, incluido el regente, que es Marte. También está el nodo norte, Quirón y Mercurio. El nodo norte técnicamente es una posición orbital y Quirón es un asteroide. Pero bueno, eso, 4 puntos que formarían un stellium impuro para ser técnicamente correcto, pero que podemos llamar, si queremos familiarmente, conglomerado de planetitas. Y por el otro lado, tenemos a Venus, Urano, el Sol y Júpiter en el signo de Tauro. 4 otros puntos que sí ya forman un stellium más estrecho y que va a ir a perfeccionarse. El sábado tendremos simultáneamente la conjunción del Sol con Júpiter y de Venus con Urano. Son dos polos de la experiencia humana que vienen estando muy conteniendo mucha información y trayéndonos muchos movimientos. La gran fuerza de los planetas en Aries nos viene invitando a un reconocimiento y una reelaboración de la identidad, complejizándola, trayendo más matices, más volumen, más riqueza a esa individualidad, a eso que podemos llamar yo. Aquello a lo que nombramos yo es sin duda algo misterioso, amplio, abierto y que no se agota en el mero enunciarlo. Cuando yo digo yo, estoy un poco haciendo trampa. Quiero decir, siempre hay cosas que quedan afuera y que quizás esas cosas que quedan afuera son hasta más significativas todavía que aquello que ha sido nombrado. El cielo viene invitándonos a complejizar esa identidad para incluir elementos más profundamente propios. El nodo norte, en su tránsito por Aries, trae esa invitación, ese convite. Che, acá hay algo profundamente tuyo que necesitas descubrir y desplegar. El ingreso de Marte en el signo de Aries, del que hablamos unos episodios atrás, refuerza esto y lo lleva a una experiencia más concreta, más tangible. La pregunta de a dónde está pudiendo aparecer cierto nivel de agresividad con el cual o a través del cual yo logro conquistar un espacio en el mundo exterior, es una pregunta que nos acerca este planeta transitando el signo que rige. Pero además también entrando en contacto con el nodo norte. ¿Y esto qué quiere decir? Ese pulso agresivo es capaz de abrirle un espacio a lo más esencial y profundamente propio para que salga al mundo. Marte se convertiría así en una especie de espadachín del propio espíritu. Esa sería una invitación o una pregunta que trae el cielo, ¿no? ¿Hasta dónde esos pulsos agresivos pueden estar en función no de dañar y lastimar, no de desplegarse a través de la violencia, sino, por el contrario, de sostener y desplegar la propia esencia? Esto implica necesariamente encuentros creativos con otros y con otras. Es un poco la imagen del mago del tarot, que es el arcano número 1. Toda esta energía en Aries trae mucho ese arquetipo del mago. Pero en especial Marte en Aries y Mercurio en Aries. Mercurio tiene mucho la imagen de la canalización, de la vehiculización. Mercurio en Aries trae mucho dinamismo y mucha posibilidad de darnos más conceptos para comprender qué es lo que pasa en esas profundidades del universo ariano, en donde lo agresivo y la fuerza tienen un lugar muy interesante o potencialmente interesante. Vivimos en un mundo que fue arrasado en muchas ocasiones y que atravesó en muchas ocasiones el dolor y la incomodidad de padecer la violencia y de hacerse padecer la violencia hoy en día, cotidianamente. Nos topamos con noticias en donde hay algo de esa violencia que avasalla, que lastima, que destruye, que daña y que deja secuelas muy profundas en nuestra individualidad. Es una de las grandes fuentes de traumas.
para las niñas y para los adultos. Hay algo muy traumático en general en esas direcciones dañinas que puede tomar la fuerza. Pero lo cierto es que, querramos o no, esa fuerza habita en cada cuerpo. Y una gran pregunta que tiene que ver con el modo en el cual logramos construirnos una individualidad estable, sólida, firme, es cómo canalizar, cómo vehiculizar esos pulsos agresivos. Esto se vuelve es una pregunta especialmente importante cuando hay mucha energía ariana en la carta. Cuando tenemos una luna en Aries, un sol en Aries, un ascendente en Aries, ¿cómo se vehiculiza esa energía? ¿Cómo se le dan cauces de salida? Simultáneamente, los otros 4 planetas que están en Tauro, que son Venus, también regente de Tauro, el Sol, Júpiter y Urano, en donde también hay toda una gran invitación del cielo que viene resonando hace mucho tiempo. Por un lado en Aries, el nodo norte trae una invitación a mirar con más profundidad estos pulsos, la agresión, la fuerza y la propia identidad. Esta invitación la viene trayendo el nodo desde julio del 2023. Simultáneamente, Urano, desde el 2018, trae muchas preguntas y muchas transformaciones, grandes revelaciones que podríamos englobarlas bajo el título de un darse cuenta, ¿no? Urano en su tránsito por el zodíaco nos va trayendo esa posibilidad de darnos cuenta de diferentes cosas. Y en este caso, ese darse cuenta que desde el 2018 trae Urano, también lo hemos abordado con más profundidad en el podcast anterior, pero a grandes rasgos tiene que ver con el cuerpo receptivo, con lo sensorial, con la posibilidad de ligarnos sensorialmente con el mundo, a través del tacto, del olfato, del gusto. En Aries, el cuerpo es un cuerpo activo, agresivo, que conquista, que busca, que intenta tomar del mundo aquello que es necesario, incluido el espacio, para poder vivir. Y es un tomar activo, ¿no? En lo ariano tenemos esa conquista, esa búsqueda de ir a encontrar aquello que necesitamos, de ir a conquistar. Y en Tauro lo que nos vamos a encontrar es el cuerpo receptivo, ese cuerpo blando al cual algo le ingresa, algo le entra, ¿no? En Tauro tenemos esa función de lo receptivo, que es una función igualmente fundamental para el desarrollo de lo viviente, que la función activa, que la función ariana, marciana. Y son 2 funciones que suelen estar en cierta contradicción, tensión, o frente a las que nos solemos encontrar con cierta dificultad por algo un poco evidente, que es ahí a donde hay algo receptivo, blandito, lo activo, lo filoso, puede penetrar generando daño, generando dolor. Entonces esa sería la tensión fundamental entre lo ariano y lo taurino. Y en muchas ocasiones tengo refrenado el pulso agresivo del ariano por memorias de violencia y por memorias de daño, y en muchísimas ocasiones tengo dificultado el acceso al encuentro con esa parte más receptiva y blandita de lo taurino por haber padecido justamente en esas terminales sensoriales y nerviosas que nos ligan con el mundo. Entonces, ya sea que hay memorias de agresión, de daño y de violencia en la familia o en el propio cuerpo, y ya sea que haya esas memorias de daño sobre esa parte más blanda del tejido que implica lo taurino, es un momento en donde muy probablemente estemos reelaborando encuentros traumáticos con el mundo y con la vida. Aries y Tauro representan 2 arquetipos de energías muy primarios y muy antiguos, por decirlo así, que en la experiencia humana podemos ligarlos al nacimiento y al crecimiento en nuestra etapa de bebés. Podríamos pensar en relación a Aries, la energía de nacer, de salir por el canal de parto, de asomarnos al mundo. Y en Tauro podríamos traer la imagen de ese bebé que se alimenta de la teta de su madre, engorda y crece, engorda y crece, engorda y crece. Todo un periodo de la vida en el cual simplemente nos alimentamos y crecemos. Es un periodo súper simple de nuestro desarrollo,
en donde pasan cosas tremendamente complejas y traumáticas. Ese primer encuentro con el mundo ariano, esa salida del útero, nos hace encontrar con el frío, con el calor, con el hambre, con el sueño, con la sed. Y ese primer cuerpo receptivo y blandito de lo taurino va a encontrarse necesariamente con cosas que le son excesivas y por lo tanto incómodas y traumáticas. Esa especie de pequeña tragedia de la existencia humana, en donde lo que pasa es que justamente nuestros sentidos nos traen una información demasiado exagerada que nos resulta muy fuerte y difícil de procesar. Y esto, cuando se agregan circunstancias históricas, biográficas, de contexto hostiles y difíciles, se vuelve aún más traumatizante. Quiere decir, la violencia obstétrica, como marco de nacimiento, genera sin duda un refuerzo de aquel trauma, que para muchos autores, autoras, esto se liga con mucho del malestar epocal de nuestra sociedad. Muchos autores y autoras relacionan la crueldad de nuestra época con la crueldad obstétrica con la cual se enmarcan muchísimos de nuestros nacimientos. En cualquier caso, con esta energía exacerbada tanto dentro de lo ariano como dentro de lo taurino, y Plutón retrogradando para volver a entrar por última vez en Capricornio, es muy probable que nos estemos encontrando con algo de esa información que está guardada en nuestro cuerpo. Esto se refuerza por el trígono que hay entre el Sol en Tauro y la Luna Negra en Virgo. La Luna Negra en Virgo también nos está llevando a una revisión del cuerpo, a lo que está acumulado y condensado en él, a esa información inaccesible pero sin embargo presente. Inaccesible no porque no haya forma de dar cuenta de eso que está ahí guardado, sino porque en cuanto la toco a esa información, va a tomar una forma particular y singular que me va a permitir justamente tomarla, y en esa forma particular y singular hay algo que ya es transformar. Esa transformación puede ser muy aliviante, quiero decir, a veces hay que poder ponerle un nombre a eso sin nombre que está en el fondo de nuestro cuerpo para poder procesarlo y digerirlo. A veces será la reincorporación de la posibilidad de recordar. A veces nombrar es poder volver a ligar un recuerdo que rompimos, que partimos, que desarmamos para poder sobrevivir. Y ese recuerdo, partido, desarmado, desligado, permanece flotando en nuestro cuerpo, llevándonos a ciertas inhibiciones, a ciertas compulsiones. Algo de esto se va a volver evidente en estos días y en este tránsito del Sol en trígono con la Luna Negra. Ya sea por esas memorias ligadas al cuerpo fuerte, al cuerpo agresivo, al cuerpo potente, o ya sea memorias ligadas a ese cuerpo receptivo, pasivo, blando, en donde las cosas entran. Las dos funciones son fundamentales. La fuerza, el tirar, el empujar, el sostenerse, el pelear por un lugar en el mundo, por un espacio en el mundo. Y esto no quiere decir pelear contra otros, ¿no? Esta mañana no saben lo difícil que fue para mí salir del calorcito que había entre las frazadas. Fue una lucha. Y muchas veces justamente el trabajo es disponibilizar la posibilidad de dar esas batallas, de dar esas luchas. Y muchas veces el trabajo tiene que ver con no quedarse enredado en eso. Quiero decir, a veces este chiste que acabo de decir de pelear, para muchas personas es toda una concepción de mundo. Conciben todo en términos de pelea, de lucha, de competencia. Están permanentemente peleando. O contra sí mismos, contra sí mismas, contra otros y otras. Pero permanentemente están en ese plan de lucha. Esto es bastante frecuente de encontrar en nuestra sociedad y gran parte de lo que puede traer este nodo norte transitando a Aries, que le queda todavía un buen tiempo, toda esta información de Marte, de Mercurio, todo este proceso que viene habiendo. Y el que se abre, este año Neptuno va a tocar apenitas el borde del Ariano sin terminar de entrar en Aries, y el año que viene Neptuno va a entrar en Aries, trayéndonos toda una revisión de nuestros posicionamientos en ese sentido en el cual todo el tiempo estamos concibiendo la vida como una guerra, como una batalla, como una pelea. Algo de esto va a buscar disolverse
con este tránsito de Neptuno en Aries, y ya ahora el propio nodo norte en Aries nos invita a profundizar y a complejizar la relación con esta energía, en donde justamente el chiste no tiene que ver con pelearse con todo, sino con esa potencia desplegándose para abrir un lugar, para abrir un espacio, para conquistar lo que es necesario conquistar y así poder aparecer. Esa sería la lucha. La lucha es de igual a igual frente a uno mismo, decía Baglietto. Y ahí no hay un resultado, una victoria más allá de estar dando esa batalla frente a uno mismo, con una misma, que es una batalla que nos permite justamente una salida, una construcción, una potencia desplegándose. Y que nos permite también tener aquello con lo que poder armar un espacio en donde podamos defender y proteger esto que resulta vitalmente necesario vivir, que es lo receptivo, lo blando, lo suave. Es en la conquista de la propia fuerza en donde voy a poder proteger y defenderme lo suficiente como para abrirme y entregarme. La fuerza del músculo habilita también la relajación del músculo, como dos funciones que están profundamente ligadas en nuestro cuerpo y en nuestro mundo emocional también. Cuando yo no siento tener la fuerza suficiente para protegerme y para defenderme, en general los miedos no encuentran freno. Cuando yo siento tener los recursos suficientes como para poder protegerme y defenderme, eso me sirve de resguardo y de freno. Esto es complejo en un mundo que nos genera situaciones de indefensión estructurales. Por nuestras condiciones subalternas padecemos situaciones de indefensión estructurales. Como mujeres hay ciertos riesgos de ciertos contactos dañinos del cuerpo con el mundo que son estructuralmente sostenidos, ¿no? El patriarcado implica esos riesgos, esos peligros. Como varones hay otros peligros, como humanos hay otra serie de peligros. Desde distintas posiciones hay diferentes peligros que se enfrentan, frente a los cuales no tenemos refugio posible o fuerza posible. Estamos indefensos frente a algo, estamos indefensas frente a algo. Esto es una condición de la vida, es inevitable. Hay cosas frente a las que estamos indefensas, por ejemplo, frente al azar, frente al infortunio, frente a la muerte, frente a determinadas condiciones políticas, frente a políticas de Estado, a políticas de gobierno, hay un nivel de indefensión. Sin dudas habrá, desde lo colectivo, modos de organizarse para poder generar capas de protección. Pero como individuos hay un lugar de separación, de individualidad, de singularidad, en donde sí está esa desprotección. Y hay una pregunta que tiene que ver con cómo lidiamos subjetivamente, emocionalmente, con ese desamparo. Cuánto de eso nos encierra en un lugar de temor, de terror, y cuánto de eso nos lleva a buscar asociaciones a través de las cuales poder generar una construcción defensiva más o menos sólida que nos permita ya no replegarnos y meternos en una cuevita tratando de evitar todo daño, sino justamente salir al mundo en esa interacción, en ese encuentro, en ese ligue social. El propio cuerpo busca, tanto en este periodo como en el resto de nuestra vida, el propio cuerpo busca el encuentro, busca el contacto, busca vincularse. El cuerpo humano es en sí un cuerpo social. No existe la corporalidad humana sin esas relaciones sociales. En una gran medida porque hasta desde un punto de vista meramente biológico, la subsistencia de nuestra especie depende de que haya un cierto entramado social para protegernos frente a la indefensión, de tener un bebé de 8 meses adentro de nuestro útero, de haber parido a ese bebé y de tener que alimentarnos y alimentar a ese bebé durante un periodo muy prolongado de tiempo. No habría humanidad sin la cooperación y sin la protección que implica en nosotros lo colectivo, lo social. Esto cuando tenemos un hijo o vemos muy de cerca a un bebé, lo entendemos muy, muy corporalmente, muy físicamente. La fuerza del variano en nuestro cuerpo implica la posibilidad de mantener esa individualidad separada y autoidentificada, que se liga, que se entrama, que se relaciona con otros y con otras. La fuerza de lo
taurino en relación al cuerpo es esa posibilidad de dejarnos nutrir, alimentar y sostener por algo que está más allá de nosotros. Y esos dos polos se relacionan entre sí, se ligan entre sí, generando lo geminiano, en donde estas polaridades, Aries-Tauro, muy claramente dialogan y se integran, produciendo una serie de capas de sentidos y una gran variedad de posibilidades, gradientes, entre el blanco y el negro de Aries y Tauro, de la pura energía y de la pura materia, hay infinitos gradientes. Esos gradientes son el reino de lo mercurial, son el reino de lo geminiano, de lo cual hablaremos en nuestro próximo kit, porque el Sol está entrando en el signo de Géminis, al igual que Júpiter. Justo antes de ese ingreso a Géminis, el Sol hace conjunción con Júpiter y unos días después Júpiter entra en Géminis trayendo toda una información a este nuevo signo. Pero sobre eso irá nuestro próximo episodio. Gracias por su sintonía, yo soy Sebastián Bru, este fue el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 10. Pueden seguirnos en nuestras redes, @Espacio Interior Astrología, tanto en Instagram como en Facebook, y escucharnos por Spotify, por YouTube o por su plataforma de podcast favorita. Hasta la próxima.